Queridos irmãos, queridos amigos, estamos de volta. Queridos hermanos, queridos amigos, estamos de vuelta para un tutorial más del libro 3 de esta serie de alimento diario titulada La vacuna contra el virus de la iniquidad. Hoy veremos la semana 2. Vamos a dar inicio a la primera parte de 2 partes sobre el misterio de la iniquidad. Es un asunto muy vasto y creo que de todos los mensajes que di del alimento diario, esta semana es la más larga de todas. Inclusive que el alimento diario es la semana más larga porque el asunto es muy largo. Hoy veremos 2 asuntos principales. Los eventos de la venida del Señor, que en griego es parousia y en español es parusía, con O. En español es parusía sin O. Y el segundo asunto de esta semana es el anticristo. Las características del anticristo. ¿Quién es él? Entonces, también seguiremos, al igual que la semana pasada, cada día con sus versículos. Y ahí iremos explicando. Claro, el asunto es muy vasto. No podemos detenernos en detalles. Espero que ustedes puedan leer y anotar, porque es una rara oportunidad que hoy tenemos para ver tantos detalles sobre la venida del Señor, sobre los eventos de la venida del Señor y sobre esa persona del anticristo. Bueno, primeramente vamos a leer el versículo 1 del lunes. El lunes habla sobre nuestra línea teológica. Después explicaremos un poco más esto. El versículo 2 de 2 Tesalonicenses dice: pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Entonces Pablo aquí está implorando. Aquí rogar es pedir. Les estaba pidiendo algo. Luego leeremos el versículo 2. Versículo 2 que continúa, que muestra lo que Pablo quería decir con esto. Aquí, Pablo en el versículo 2, él muestra qué es lo que estaba rogando. ¿Por qué Pablo escribió esto? Pero con respecto a la venida, aquí la venida es parousia. Voy a explicar luego cuando abordemos el asunto del martes. Lo que ocurrió aquí es que los tesalonicenses, por el hecho de que Pablo no ha permanecido el tiempo suficiente, estaban aprendiendo sobre la venida del Señor, pero ellos no tuvieron el enseñamiento completo y tuvieron deficiencias. Pablo tuvo que ausentarse de una manera inesperada, precipitadamente por el caso de persecuciones que se levantaron contra él, y él no pudo pasar todas las verdades para los tesalonicenses. Entonces ellos tuvieron unas ideas erradas sobre la venida del Señor. Ellos creían que Jesús ya estaba volviendo. Por eso algunos ni siquiera querían trabajar. Dejaron de tener un vivir normal. Entonces Pablo quería corregir. Entonces la semana pasada vimos que primero da una palabra de ánimo, después de corrección, después de otra vez de ánimo y después de corrección otra vez. Entonces aquí Pablo estaba dando una palabra de corrección para ellos. ¿Qué veremos entonces en martes? ¿Qué Pablo quería explicar para ellos? Es que para que Jesús pudiese venir, algunas cosas tendrían que ocurrir antes. Nosotros vamos a ver esto en sábado. Lo que vamos a hacer ahora es insertar una palabra de martes, miércoles y jueves sobre la venida del Señor para que tú y yo entendamos qué es la venida del Señor. Esta palabra es parousia.
En el griego es parousia. P-A-R-O-U-S-I-A. Esto en griego significa la presencia. Si tú ves en 1 Tesalonicenses 2:19, 3:13, 4:15, 5:23 y Mateo 24, del versículo 1 al 3. Y hay otros pasajes. Presencia significa presencia. ¿Y qué significa la palabra venida? Por eso es que el lunes dice nuestra línea teológica. Yo no hablé nada, ahora voy a hablar. Hay varias líneas teológicas sobre la venida del Señor. Está la línea del arrebatamiento pretribulación. Existe el arrebatamiento post-tribulación, y en relación al milenio hay algunos que no creen en milenios y nosotros creemos en el milenio. Entonces estamos aquí, queridos hermanos, para discutir. No estamos aquí para discutir con otras líneas teológicas, con otros grupos cristianos, otras enseñanzas. Todo grupo cristiano tiene su línea teológica. Como nosotros entendemos la Biblia, pero queremos dejar en claro para ustedes, a esto yo hablé también en el mensaje, es que nosotros estamos muy seguros de nuestra línea teológica porque se basa en enseñamientos muy ortodoxos y fundamentalistas, basados en los hermanos unidos, Watchman Nee, Witness Lee, y en el hermano Dong. Entonces sabemos que la línea teológica es la que seguimos. Entonces, hermanos, ustedes confíen en la palabra que está siendo pasada para ustedes. Y en nuestra línea teológica nosotros creemos que habrá un arrebatamiento antes de la gran tribulación para una minoría de creyentes, una minoría de cristianos que son los vencedores que ya maduraron antes de la gran tribulación, que maduraron en esta era y que están listos para ser recogidos. Y en Apocalipsis 14 los llama a estos como primicias. Tú sabes, toda cosecha, toda árbol fructífera tiene sus primicias, aquellos que maduran primera. Estos son recogidos para la casa del dueño y después ya el grueso de la cosecha va para la venta. Entonces en Apocalipsis 14, en algunos versículos más tarde, habla de la siega. La siega es después de la gran tribulación. La mayoría de los creyentes que no maduraron durante la gran tribulación tienen que pasar por la gran tribulación para madurar, y algunos de ellos inclusive no estarán maduros, y entonces habrá un arrebatamiento antes de la gran tribulación y también habrá después de la gran tribulación. No voy a entrar en muchos detalles porque si no, no tendremos tiempo suficiente. La parusía tiene que ver con este periodo del arrebatamiento de los vencedores antes de la gran tribulación hasta el arrebatamiento de los creyentes después de la gran tribulación. O sea, en nuestra línea teológica hay dos arrebatamientos. El arrebatamiento de los vencedores, los que maduraron antes de la gran tribulación, en medio de los 7 años, un poquito antes de la mitad, un poquito antes de la aparición del anticristo. Y el segundo arrebatamiento es de la mayoría de los creyentes. Aquellos que no maduraron tendrán que pasar por la gran tribulación y al final todos serán arrebatados. Y ahí todos nos encontraremos en las nubes para el tribunal de Cristo. Entonces, ¿por qué parusía del Señor es presencia? ¿Qué presencia es esta? Porque de acuerdo con la palabra, los vencedores serán arrebatados antes de la gran tribulación, sino que estos serán arrebatados al tercer cielo, para el trono de Dios.
esta es la única oportunidad que los creyentes tendrán donde Dios vive hoy. Inmediatamente, luego de llegar allá, habrá una venida secreta de Cristo, un descenso desde el tercer cielo hasta las nubes, y este descenso durará 3 años y medio. El descenso de Dios con los vencedores, y estos vencedores tendrán la presencia física de Cristo. Por eso la palabra parusía quiere decir presencia. Será una venida que durará 3 años y medio. Ocurrirá el arrebatamiento de los vencedores y habrá la venida de Cristo por 3 años y medio. Cristo estará envuelto en una nube y descendrá desde el tercer cielo hasta las nubes. Este periodo es llamado la parusía del Señor, de 3 años y medio. Entonces, cuando llega a las nubes, cuando llegue al final de la gran tribulación, Cristo estará de pie sobre las nubes. Él estará de pie de una manera visible. Y ahí sonará la última trompeta, y la mayoría de los creyentes que pasen por la gran tribulación serán arrebatados. Y tendremos un encuentro con el Señor en los aires, y allí estará el tribunal de Cristo. Entonces, ahora sí, vamos a lo que está en el día martes. Ya aplicamos lo que es parusía. El inicio es el arrebatamiento de los vencedores, y estos vencedores son representados por el Hijo varón de Apocalipsis 12, versículos 5 al 6, y por las primicias de Apocalipsis 14, versículo 1 y versículo 4. Entonces, en Mateos 24, ¿qué dice? En Mateo 24, vamos a dar una leída rápido. Solo voy a mencionar aquí. Mateo 24, hay una advertencia del Señor sobre la venida de Él. Habla de los días de Noé, que la venida del Señor sería como los días de Noé. En el versículo 40 dice: entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 creyentes. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. 2 creyentes, porque el versículo 42 dice: velad pues. Jesús jamás le diría a un incrédulo que vele. Ellos no saben lo que es velar. Este mensaje es para los creyentes, para los discípulos. Tienes que velar, porque si tú no velas, uno será tomado y otro será dejado. Y en Apocalipsis 3 dice que el vencedor será reservado de la hora de la tribulación. El Hijo varón y las primicias representan a los vencedores. Existen algunos detalles. Nosotros todavía no queremos enfatizar en detalles. Que si el Hijo varón, quiénes son los vencedores, que están vivos cuando el Señor vuelva, o los vencedores muertos que van a resucitar. Para nuestra aplicación son los vencedores. El Hijo varón representa a aquellos guerreros que luchan por el Señor, porque el arrebatamiento de ellos, que habla en Apocalipsis 12, voy a leer con ustedes. Este versículo es necesario leerlo. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Y hasta dónde? Hasta su trono. El arrebatamiento de la mayoría de los creyentes de aquella tribulación será para encontrarse con el Señor, con los aires. Entonces tenemos la base bíblica para afirmar esto. Este hijo varón será arrebatado hasta el trono de Dios, hasta el tercer cielo. Y ahí en el versículo 7 al 9 hay una batalla. En el curso al tercer cielo, ellos dan una parada y se juntan a Miguel y sus ángeles y lucharán contra el dragón y sus ángeles. Y ahí el dragón y sus ángeles y ya pierden su dominio en los cielos y son echados en tierra. Yo no voy a alargar, sino que voy a explicar que
este hijo varón es la parte guerrera. Y las primicias es el aspecto del disfrute del Señor. En Apocalipsis 14, las primicias son los que siguen al Cordero. Versículo 4. Dice, donde quiera que va. Las primicias son para el disfrute del Señor, para el disfrute del dueño. Las primicias van para la mesa del dueño. Son los que tienen una relación íntima, los que están conectados. Entonces son dos diferentes aspectos de los vencedores. En el día miércoles, el segundo evento es el que ocupa el mayor tiempo, aquello que durará 3 años y medio. Y tenemos varias maneras matemáticas de describir esto. 3 años y medio, o 42 meses, o 1260 días, o un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo, o un tiempo, 2 tiempos y mitad de un tiempo. Un tiempo es un año, 2 tiempos es 2 años, y mitad de un tiempo son 2 años, son 3 años y medio. Entonces hay varios versículos en el alimento diario, ustedes pueden leer. Iniciando con las calamidades naturales de Apocalipsis 6, allí nosotros tenemos en el capítulo 8 también, hay varias descripciones de lo que va a ocurrir con relación al clima, las calamidades naturales. Y en el alimento diario tenemos un diagrama que muestra la última semana de Daniel, esta gran tribulación descrita con detalles en esta última semana de Daniel. Entonces tenemos 70 semanas de Daniel, es el diagrama que ustedes tienen en el alimento diario. Es un diagrama súper ilustrativo, espero que ustedes puedan profundizar en esto. Dios les da al pueblo de Israel un cronograma de 70 semanas de años, o sea 70 veces 7, 490 años. Si usted mira al diagrama, usted va a ver algunos eventos. La orden para reedificar Jerusalén, la conclusión para la reedificación de Jerusalén son 7 semanas, 49 años. Hay historia que confirma esto. Luego de la conclusión de la reedificación, hasta la muerte del ungido, hasta que Jesús fue crucificado, serán 62 semanas, o sea, 434 años. Y desde la muerte del ungido, a partir de ahí, Dios paró este cronograma. Y Dios ahí insertó la era de la iglesia, indefinida, no sabemos la duración. Es la historia de Israel interrumpida. Pero cuando llegue al final, y nosotros creemos que ya llegará al final, Dios volverá a reiniciar el cronómetro, y ahí la última semana comenzará. Y ahí cuando entre la última semana, los últimos 7 años, habrá los primeros 3 años y medio, aparecerán grandes políticos con carisma, con capacidad extraordinaria para traer paz a la tierra. Cuando todo el mundo se relaje, ahí la mitad de los 7 años, él será herido de muerte y resucitará y se volverá el anticristo, la bestia. Y ahí ya hablamos un poco la semana pasada. Y ahí tenemos los 3 años y medio de la gran tribulación. Y ahí está representado por la GT, la gran tribulación. Entonces lean los versículos de Daniel 9, 24 al 27, todos los eventos mencionados de Daniel he mencionado en este diagrama. En el día jueves veremos el tercer evento, es Cristo descendiendo a los aires. Él está envuelto en una nube. Apocalipsis 10 dice que está envuelto en una nube, y Apocalipsis 14, veremos ahora, Apocalipsis 10, 1 dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube. En Apocalipsis 14:14 dice que está sobre una nube. Y en Mateo habla sobre la venida del Hijo del Hombre sobre una nube. Y ahí habrá un cuarto evento. La última trompeta será tocada y habrá el arrebatamiento de la mayoría de los creyentes a los aires.
Este arrebatamiento está en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, que ustedes también acompañaron en los tutoriales anteriores y en el alimento diario, que la palabra la dio el hermano André Dong. Y ahí el quinto evento viene. Luego, después que la mayoría de los creyentes fueron arrebatados a los aires, para el encuentro con el Señor en las nubes estará el tribunal de Cristo, en 2 Corintios 5:10, para ser juzgados aquellos que son vencedores y entrarán en la gloria del Señor en el reino, y aquellos que serán reprendidos y serán echados en el lloro y crujir de dientes por 1000 años. Y luego del juicio serán las nupcias, las bodas del Cordero, la ceremonia de casamiento con el Señor, con los vencedores, que serán su novia. Y de ahí viene el viernes, el séptimo evento. Ahí después del casamiento en la nube, Cristo con su novia. Ahí habrá el cierre de la parousia del Señor para la aparición de Cristo con los santos en la tierra. Cristo descenderá con su novia, que está vestida con un vestido lino, blanco y puro. Cristo con sus vencedores, con su novia, irá a la batalla de Armagedón, que está en Apocalipsis 19, 11 al 21. Y ahí, después de la batalla de Armagedón, ahí nosotros vemos que el anticristo y el falso profeta serán echados dentro del lago de fuego, sin juicio, directamente. Ellos son los dos que van a inaugurar el lago de fuego, y todos los ejércitos del anticristo serán muertos y lanzados en el Hades, y solo después del milenio, el gran trono blanco, ellos serán juzgados. Y de ahí, en Mateos 24:31, hasta el segundo evento, ellos van a juntar en Tierra Santa a todos los judíos dispersos por toda la tierra, aquellos que sobrevivieron por la batalla de Armagedón. Nosotros vemos que 2/3 de los judíos morirán en aquella batalla. O sea, el anticristo va a matar a 2/3 de los judíos antes. Y estos judíos cuidarán del reino mesiánico aquí en la tierra. Son los que reinarán con Cristo en la parte terrenal. Y ahí, en el capítulo 25 de Mateos, versículos 31 y 32, vemos el juicio de los vivos. Los incrédulos que sobrevivieron a la gran tribulación, Dios separará cabritos y ovejas y los juzgará. No podemos representar en detalles, tú después puedes leerlo en el alimento diario. Este juicio de los vivos existe en 2 Timoteo 4:1 y otros versículos que habla de los juicios a los vivos y a los muertos. Yo quiero dejar claro que los incrédulos muertos serán juzgados después del milenio. En el Apocalipsis 20, versículo 14 y 15. Ahora vamos sábado y domingo. Las características del anticristo. Ahora el versículo 2 de Tesalonicenses capítulo 2. En el versículo 1 al final dice: os rogamos, hermanos, y dice que no os dejéis mover fácilmente. Esto es que no tambaleen, no se mueven, que Satanás no perturbe su mente. No os conturbéis, ni por espíritu ni por palabra. Este espíritu aquí no es el Espíritu Santo, es el espíritu falso. Los falsos profetas, falsos espíritus. En 1 Corintios 11, 8 al 10 dice que tenemos que tener discernimiento, capacidades de discernir espíritus. Tú puedes decir, aquí hay espíritu o falso espíritu. En 1 Juan 4:1 dice que en los tiempos del fin hay falsos espíritus, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ellos creían que el Señor ya había vuelto, era una deficiencia. Dice después en el siguiente versículo: nadie se engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ellos había algo que se llama apostasía, un desvío de la palabra de la Biblia, una separación, un abandono, una deserción. ¿Y qué está ocurriendo hoy?
y fue hablado de una manera muy clara por Pedro en sus mensajes, y también en los mismos mensajes hemos hablado bastante que hoy lo que existe es un desvío de la palabra de Dios, es el abandono de la palabra de Dios. Las personas quieren simplemente pasar por alto de la ley. Ninguna ley tiene que estar sobre ellos. La constitución de la mayoría de las leyes, la constitución fue basada en la Biblia. Las personas ya no quieren esto, no quieren más ley. Y el anticristo es el hombre de la iniquidad. Nosotros vamos a leer de aquí a poco. En este mismo versículo es el inicuo, el anomo, sin ley. No tendrá ninguna ley. Él estará en contra de toda ley. No tendrá ley y él tendrá libertad porque no habrá ninguna ley sobre ellos. Es el desvío, la apostasía. Entonces, esto no ocurrirá sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí están los dos sobrenombres que él recibe. Tienes varios versículos en Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 19. Este hombre de la iniquidad, hombre de pecado, el anticristo, no tendrá ninguna ley sobre él. Él tiene total libertad y él ya está preparando el mundo para esto. Por eso hoy existe tanta rebeldía, inclusive en los niños. Yo tengo mucho encargo por los padres. Tenemos que tener mucho cuidado, porque si no, nuestros niños serán algo fácil para el anticristo. Entonces, veremos varios versículos, porque él se llama el hijo de perdición, porque será muerto en la batalla de Armagedón. Entonces esto en la Biblia es basado en varios libros que podemos ver en Daniel, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y en Apocalipsis, principalmente el 13. Y el anticristo recibe varios títulos y mostraremos también para ustedes el cuadro comparativo entre las visiones y profecías de Daniel. Las columnas de los cuadros, nosotros veremos las visiones de Daniel, las profecías de Daniel. En los capítulos 2, 7, 8 y 9. En las líneas tenemos la interpretación del imperio babilónico, el imperio medo-persa, greco-macedonio, romano y del anticristo. Y al final, en la última línea, tenemos las características del anticristo, comparado con las visiones de Daniel. Entonces, este cuadro es un cuadro que fue preparado, que ilustra de una forma completa toda la historia humana que la Biblia considera como historia humana, y también con la revelación del anticristo. Entonces el anticristo tiene varios títulos, tiene 7 títulos. El primer título de ellos es el cuarto animal de Daniel 7. Es el pequeño cuerno, es este animal. Y el segundo título de él es el pequeño cuerno del buey. Él es el príncipe de Daniel 9. Él es el rey del norte de Daniel 11. Está todo en aquel cuadro comparativo. El quinto título, él es la bestia de Apocalipsis 11, que es el cuarto animal de Daniel 7. El sexto título, él es el ángel del abismo de Apocalipsis 9. Y el séptimo título es el que vemos aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, es el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición. Vamos ahora para domingo. El domingo nosotros vemos que el anticristo es la imagen y semejanza de Satanás. Versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios. Él no quiere ninguna ley, no quiere a Dios, no quiere la ley de Dios sobre él, ni objeto de culto. Él no quiere ninguna religión sobre él, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, a sentarse en el templo de Dios. Él tendrá una imagen y va a pedir al falso profeta que coloque esa imagen allí en el lugar santísimo.
Este santuario de Dios es el templo que será construido en Israel, en aquel periodo de paz, en los primeros 3 años y medio de la última semana de Daniel. Entonces, este es el anticristo, su presunción, su arrogancia. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que quien el presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Pero nosotros creemos, el hermano Pedro también habló con bastante detalle en los mensajes, nosotros creemos que lo que detiene al anticristo es la ley de Dios. Es la ley humana también, porque hasta hoy la ley humana se basa en la ley de Dios. Y cuando esta ley sea quitada, cuando no haya más ley de Dios, no haya padrón con la palabra de Dios, el anticristo será libre. Pero cuando haya todavía un padrón moral, padrón de conciencia humana, el anticristo no puede actuar. Pero cuando la ley de Dios salga, o sea, las personas no quisieran más seguir, la palabra de Dios todavía estará aquí. Algunos dicen que lo detiene es el Espíritu Santo, que será retirado de la tierra. Nosotros no seguimos esta línea. Algunos dicen que es la iglesia, nosotros sabemos que no es, porque la iglesia todavía quedará aquí en la gran tribulación. Solo los vencedores serán arrebatados. Entonces, nosotros creemos que es la ley, aquello que restringe, la ley basada en la palabra de Dios. Los 10 mandamientos, la ley moral, la ley de la conciencia. Entonces, tú puedes ver los gobiernos humanos cómo hablan, quieren pasar por alto esa ley, no quieren tener esta ley sobre ellos, sacudir de sí mismo esta ley. Entonces, cuando esta ley fuera removida, el anticristo tendrá total libertad. Entonces, el misterio de la iniquidad, queridos hermanos, ya está operando tras bastidores. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Por eso que es el hijo de perdición. En la batalla de Armagedón, él será muerto, y será lanzado con el falso profeta al lago del fuego. Eso es lo que tenemos para hoy. No estamos aquí para discutir doctrinas, esta es nuestra línea teológica. Creemos que es la más segura de todas. ¿Por qué presentamos esto? ¿Para saciar una curiosidad? No, les presentamos a ustedes y para que ustedes presenten a los hermanos. Y usted que está leyendo el alimento diario, tenemos que leer para podernos preparar. Esta es la palabra clave, madurar para la venida del Señor, prepararnos para la vuelta del Señor, para la venida del Señor. El tiempo es urgente, el tiempo está pasando. Y esta batalla entre el reino de Dios y el reino de Satanás, el Señor precisa que nosotros estemos enfocados y nos alistemos en su ejército para que nosotros participemos de esta batalla final de Armagedón y junto con Cristo como su novia y guerrera, y ahí lucharemos y destruiremos a Satanás y sus guerreros. Vayan a ver y participen de la página del instituto y comparten y suscríbanse. Nosotros queremos llegar hasta 100.000 suscriptores. Vamos a llegar pronto. Y haga un comentario abajo. Si tú fuiste ayudado, escriba el testimonio de cómo fuiste ayudado. Entonces la semana que viene estaremos juntos otra vez. Dios los bendiga y hasta la próxima oportunidad.